Consejo sobre el régimen alimenticio, página 34, dice así: los que aceptan y obedecen uno de sus preceptos, porque resulta conveniente hacerlo, en tanto que rechazan otro, porque su observancia requeriría un sacrificio, rebajan la norma de la justicia y por su ejemplo inducen a otros a considerar livianamente la ley de Dios. Así dice el Señor, ha de ser nuestra regla en todas las cosas. Con estas palabras de la inspiración, le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente, por las 3 Américas y, por qué no, por todo el mundo. Somos el ministerio Una Voz que clama en el desierto. Ese es el nombre oficial de nuestro canal en las redes. Aquí estamos principalmente con el firme propósito de darle a la trompeta el sonido certero. Aquí no estamos para contar anécdotas. Aquí no estamos para hacerle reír a la gente. Aquí no estamos para relatar historias que le hagan llorar a la gente. Así no es la cosa, mi estimado. Aquí estamos, como dice Ezequiel capítulo 33, para amonestarle al impío, para advertirle al impío, para advertirle a la cizaña, para decir la verdad tal cual es, le guste o no le guste. Porque Gálatas 1:10 dice que nosotros no fuimos llamados para agradarle al hombre. Nosotros fuimos llamados para agradarle a Jesús, para agradarle al Creador. No fuimos llamados para otra cosa. Por lo tanto, no podemos luego pretender que todo el mundo nos aplauda, nos felicite. Eso es imposible. Eso es completamente imposible. Porque nunca, pero nunca hubo un reformador que fue aplaudido por centenares y centenares de personas. Eso no se puede encontrar en ningún país de este planeta. Por más que tú viajes por todos los países del mundo, nunca vas a encontrar por lo menos un reformador, un solo predicador que esté 100% de parte de la reforma y que al mismo tiempo sea querido y aplaudido por miles y miles de voces. Eso es completamente imposible. Y el día que tú entiendas el versículo 10 de Gálatas 1, ahí recién vas a captar lo que te estoy diciendo. Un saludo muy especial para todos los hermanos, para el hermano G, que es mi traductor en Brasil de estos temas al portugués. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor por el hermano G en Brasil, que me está haciendo un trabajo fantástico. Él está traduciendo estos temas al portugués.
Hermano, te agradezco de todo corazón. Solo el cielo te va a poder premiar este precioso esfuerzo de poder traducir al portugués para beneficio no solamente de aquellos que viven en Brasil, sino también para beneficio de aquellos que viven en Portugal y para beneficio de aquellos también que viven en esos países de África, porque en África hay varios países de habla portuguesa. Entonces, pero muchas personas se pueden beneficiar gracias al trabajo del hermano G. Una alegría enorme, un gozo gigantesco. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Ojalá que puedan surgir otras personas que puedan traducir estos temas al ucraniano, al japonés, al alemán, francés, al inglés. Realmente sería fantástico. Vamos a estar orando para que surjan personas que puedan realmente hacer esa tarea tan loable, para que muchas personas que tienen alergia a la lactosa, que quieren dejar la leche, aprendan a consumir alimento sólido. Una alegría enorme, mis amados, poder estar una vez más con ustedes en esta ocasión. Por lo tanto, le damos la más excelente de todas las bienvenidas a todos ustedes, pero por sobre todas las cosas, le damos la bienvenida y se está acercando ya ahora, simbólicamente hablando, se está acercando nuestro jefe. Le damos la bienvenida a nuestro comandante en jefe. Nuestro jefe es Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego le guía a otro ciego, ambos van directamente al pozo. Oh, mis amados, qué privilegio es poder tener un jefe como el que yo tengo. Ojalá que todos los predicadores tengan el mismo jefe que yo tengo. Eso sería fantástico. Pero lamentablemente hay más de 25,000 perros mudos en todo el planeta Tierra, y de esos 25,000 perros mudos no hay ni siquiera uno que tenga el jefe que yo tengo. Es realmente lamentable. Así como suena, mi estimado. Vamos entonces a prepararnos para dar comienzo a esta programación. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos para comenzar la programación de esta noche. Hoy tenemos el tema número 292 de nuestro enorme buffet espiritualmente hablando. Vamos entonces a continuación a caer de hinojos para pedir la dirección, la tutela y la guía del Dios Espíritu Santo, de tal manera que nos podamos gozar sabiendo que Él anhela influenciar mucho, pero mucho
en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vamos entonces a doblar rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo en este tema que tenemos preparado para compartir con ustedes. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y en esta hora queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, ayúdanos mucho. Te necesitamos enormemente. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Bendice la presentación del tema de esta noche. Que se pueda desparramar y esparcir por todas partes para beneficio de todos aquellos que quieran dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. Oh Padre Celestial, nos encomendamos en tus brazos de amor. Te necesitamos mucho. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Que podamos gozarnos y deleitarnos en tu compañía, en tu mensaje, recordando tus promesas, recordando todas las cosas que tú prometes hacer por nosotros, siempre y cuando estemos dispuestos a seguir tu dirección. Y queremos que nos acompañes, que el Espíritu Santo influya mucho sobre nosotros cuando estemos predicando tu palabra y que la misma corra y pueda llegar a muchas personas. También queremos orar para que, así como tú levantaste un hermano en Brasil que pueda traducir estos temas al portugués, así también tú puedas levantar personas que puedan traducir estos idiomas al alemán, al francés, al inglés, al ucraniano, al ruso y a otros idiomas más para beneficio de muchas personas que no hablan el español. Y nos encomendamos en tus brazos como somos, que podamos ser tonificados por tu Espíritu. Te pido que bendigas también las propagandas que usen en la vía pública del conflicto de los siglos y de los terroristas secretos, de tal manera que esos materiales se puedan esparcir también por muchísimos barrios, por muchísimos pueblos, por muchos lugares, para que muchas personas puedan abrir los ojos antes que sea demasiado tarde. Nos encomendamos en tus brazos de amor y ayúdanos mucho, 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 porque te pedimos en el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a la programación de esta noche. Hoy tenemos un tema súper, pero súper especial. Un tema que Satanás no quiere que se predique. Porque lastimosamente miles, pero la verdad que me quedo corto cuando digo miles. Tendría que decir millones de supuestos cristianos han caído en una de las trampas que Satanás ha preparado
con una sutileza impresionante. La verdad que no se puede describir la tremenda astucia que Satanás ha tenido en hilvanar y fabricar una trampa tan pero tan especial como la que hoy vamos a estudiar con lujo de detalles. Vamos a mirarle un poco a nuestra compañera de trabajo, a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a estudiar con lujo de detalles, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Vamos a mirar un poco el título de este tema. El título es el rol de los ángeles caídos en la hermenéutica. El rol, o sea, el papel de los ángeles caídos en la hermenéutica. Ese es el título del tema que vamos a estudiar hoy y les animo para que tomen nota de tal manera que después ustedes se animen a predicar también en un grupo pequeño o si les invitan a sus vecinos y pueden hacer alguna reunión casera ahí en sus propios hogares, pueden también compartir este tema con sus vecinos si logran hacer una reunión ahí en sus hogares. Ahora, veamos un poco el rol de los ángeles caídos en la hermenéutica. Lo primero que tenemos que hacer es definir esta palabrita que aparece aquí, porque yo estoy segurísimo que hay muchas personas que no están familiarizados con esta palabra. Para muchos esta palabra no se entiende. Esta es una palabra muy teológica. La mayoría de los teólogos, la mayoría de los que van a las universidades de teología, ahí es donde se usa mucho esta palabra. Pero no se preocupen tanto ustedes por eso, porque yo voy a poner aquí en este espacio que ustedes ven acá en rojo, yo voy a poner el sinónimo de esta palabra. Y el sinónimo de esta palabra es esta. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Ahí yo puse el sinónimo de lo que significa hermenéutica. Hermenéutica significa interpretación, interpretar las escrituras, interpretar la palabra de Dios. Eso es hermenéutica. O sea, la hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación de la palabra de Dios. Eso, en síntesis, es la hermenéutica bíblica. Hermenéutica, entonces, es interpretación bíblica o teológica. Eso es lo que significa la palabra hermenéutica. O sea, dicho de otra forma, este título también podría ser el rol o el papel de los ángeles caídos en la interpretación bíblica. Esa sería o podría ser otro título para este tema. Saben, hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir porque es tremendo. Una de las trampas más filosas y más peligrosas de Satanás es justamente esta: la
falsa interpretación de la palabra de Dios. Satanás no solamente se ha salido con la suya, sino que ha ganado muchísimo terreno. Es incalculable, ya no se puede calcular la cantidad de terreno que Satanás ha ganado y ayudándole a las personas a interpretar mal la palabra de Dios. Es realmente impresionante. Nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos el enorme daño que Satanás le ha hecho a los supuestos cristianos, todo pongan entre comillas, que en esta área, en el área de la interpretación bíblica. Por eso amerita y mucho que estudiemos este tema, pero con lujo de detalles. Muy bien, vamos entonces a comenzar porque acá ya tenemos, como ustedes pueden ver, los textos claves que tenemos son Lucas 10:26, Segunda de Timoteo 2:15, Segunda de Timoteo otra vez, pero 3:15, Jeremías 8:8 y Hechos 8:30 al 31. Estos son los pasajes, los versículos que nos van a servir como trampolín o introducción para este tema. Por lo tanto, vamos a buscar en primer lugar lo que escribió el doctor Lucas, el famoso doctor Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 26. Este pasaje es interesantísimo. Lucas, capítulo 10, versículo 26, va a colocar el primer pilar para el tema de esta noche. Lucas 10:26 dice así, noten, él le dijo, ese él es Jesús, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y ahora bien, noten, dos preguntas le hace aquí el maestro a este intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Esa es la primera. Y ahora viene la segunda. Muchísimo, pero muchísimo ojo con la pregunta que ahora viene, que es demasiado clave. La segunda pregunta que Jesús le hace es, ¿cómo lees? Esta es una pregunta cardinal, mi estimado. Esta es una pregunta cardinal. Subrayen, pero a muerte subrayen esta pregunta, porque el otro título para este tema, si no vamos a poner este título, el título podría decir, ¿cómo lees? Qué tremendo, hermanos, si ustedes supieran la profundidad que conlleva una pregunta como la que aparece aquí en el versículo 26. Ahora, vamos a conectar Lucas 10:26 con segunda de Timoteo 2:15, porque estos pasajes bien conectados forman un estudio excelente. Vamos entonces a segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Noten lo que dice. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ojo con la palabrita que viene ahora,
mucho, pero mucho ojo con esta palabra, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Alabado sea el glorioso y majestuoso nombre de Jesús. Ahora, también tenemos ahí mismo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo, aquí leí, en realidad leí el que leí recién fue segunda de Timoteo 3:15. Ahora sí, vamos a segunda de Timoteo 2:15. Ahora vamos a leer este que está acá, el que recién leímos fue este. Segunda de Timoteo 2:15. Preciosísimo este pasaje. Este pasaje es de oro puro. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y ahora viene, escuchen y subrayen a muerte el pedacito que viene ahora, porque es supremamente clave. Dice que usa bien la palabra de verdad. Ese detalle arroja mucha luz sobre este tema. Noten, este versículo 15 de segunda de Timoteo 2 dice que usa bien, o sea, en otras palabras, que traza bien. Así, porque en el original no dice que usa bien la palabra de verdad. En el original dice que traza. Así como el arquitecto cuando hace el plano tiene que trazar bien cada línea, cada detalle. Así también sucede con el estudiante de la palabra de Dios. Ahora, también tenemos Jeremías 8:8. Otro pasaje importantísimo. Jeremías, vamos a ver lo que nos dice Jeremías capítulo 8, versículo 8. Dice así: ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¡Qué tremendo, hermano! Este pasaje tiene mucho, pero mucho que ver con estos versículos que estamos leyendo y con todo el tema que vamos a tratar. Ahora, vamos a ver también Hechos 8, 30 y 31. Vamos a ver qué nos dice Hechos 8, 30 y 31. Noten, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, noten, pero ¿entiendes lo que lees? Noten, hermano, esta pregunta es muy, pero muy parecida y casi igual a la que aparecía acá en el versículo 26 de Lucas 10. Porque en Lucas 10 dice, ¿cómo lees? Pero acá en Hechos 30 y 31 dice, ¿entiendes lo que lees? Noten qué importantísimo. Entonces dice el versículo 31, él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Ah, qué tremendo, hermano, esa pregunta. Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir, hermano, porque es tremendo. ¿Sabían ustedes que ángeles caídos, ojo con esto, estas dos palabras que están en rojo acá son vitales? ¿Sabían ustedes que
ángeles caídos le han enseñado, entre comillas, pongan enseñado la palabra de Dios a millones y trillones de cristianos y predicadores a lo largo del tiempo. ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que ángeles caídos se han especializado en ser profesores de teología? ¿Les gustaría que les demuestre? Con mucho gusto, mis amados. Hermanos, el tema de hoy es tremendo. Vamos a tener que borrar esto para que pueda tener espacio. De lo contrario, se me cierra todo el ángulo. Muy bien. Hemos dicho y lo vamos a corroborar que ángeles caídos se han especializado en interpretar la palabra de Dios. Y esa es la razón, o mejor dicho, una de las razones por las cuales hay miles y millones de cristianos que tuercen las escrituras para su propia perdición. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuándo y en qué momento? Noten, vamos a responder dos preguntas en una. ¿Cuándo y en qué momento los ángeles caídos se convierten en profesores de teología e influyen en las mentes para interpretar mal las escrituras? Qué tremenda esta pregunta, mis amados. Noten el cuándo y en qué momento. ¿Cuándo y en qué momento los ángeles caídos se convierten en profesores de teología para enseñar mal o torcer la palabra de Dios? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Mensajes para los Jóvenes, página 259 de la Inspiración, y dice así: todo estudioso, noten, cuando dice todo estudioso, se refiere sola, única y exclusivamente al estudio de la palabra de Dios y de las profecías bíblicas. Todo estudioso, al abrir las escrituras, anoten ahora, debe solicitar la iluminación del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso que se tiene que hacer cuando una persona quiere honestamente estudiar la palabra de Dios? Debe pedir la iluminación del Espíritu Santo. Este es un detalle clave. Este detalle lo tenemos que subrayar a muerte. Ahora, sigue diciendo, y la promesa es que será dado. Lo dice clarito Santiago 1:5. Ahora viene la bomba. Ahora viene el bombazo tremendo, hermano. Escuchen. Pero si la Biblia se abre con irreverencia, ahí está. Noten, ¿cuál es el primer obstáculo? ¿Cuál es el primer obstáculo? La irreverencia. ¿Cuál es el primer obstáculo que tenemos? Noten,
La irreverencia. Acá está. La irreverencia es el primer obstáculo que tenemos en el camino. La irreverencia es el primer obstáculo que tenemos tenemos enfrente. Noten, pero si la Biblia se abre con irreverencia, ese es punto número 1. Ahora viene el punto número 2. Con sentimientos de suficiencia propia. Acá viene el punto número 2 o el obstáculo número 2. Suficiencia propia. Noten, mi estimado, acá ya nos estamos encontrando con dos obstáculos. Noten, vamos al obstáculo número 3. Y si el corazón está lleno de prejuicios, ¿cuál es el obstáculo número 3? El obstáculo número 3 son los prejuicios. Ahí está. Noten, hermanos, aquí tenemos 3 caldos de cultivo para los ángeles caídos: la irreverencia, la suficiencia propia, el prejuicios o los prejuicios, porque a veces son varios. Noten cómo sigue diciendo. Hay una coma y ahora dice: Satanás está a vuestro lado. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué impresionante! ¿Qué dice? ¿Qué dice que sucede cuando la persona tiene en su corazón estos tres ingredientes? Dice que Satanás está ahí al lado de esa persona en su escritorio donde él está sentado supuestamente estudiando la palabra de Dios para que después pueda enseñar a otro o pueda predicar. Pero noten qué tremendo. Satanás está a vuestro lado y noten lo que él va a hacer. Y él colocará las declaraciones sencillas de la palabra de Dios en una luz pervertida. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir entonces que estos tres son las herramientas que Satanás usa para pervertir. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Noten, en una luz falsa. Esa expresión, en una luz falsa, es lo mismo que decir pervertir la palabra de Dios. Qué impresionante, mis amados, si pudiéramos entender la tremenda profundidad que esto tiene. Es demasiado serio y grave al mismo tiempo una declaración tan tremenda como esta. Ahora, ¿a quiénes más los ángeles caídos le van a llevar a interpretar pervertidamente la palabra de Dios? Noten, ya dijimos que con estos 3 ingredientes que están acá, a Satanás ya se le abre una puerta maravillosa, una puerta que se convierte en una oportunidad de oro para él, de tal manera que esta persona pueda pervertir lo que dice la palabra de Dios. Y claro, Satanás sabe que si esa persona es pervertida,
él se va a encargar de pervertir a otro y así sigue la cadena. Por eso es que hoy por hoy tenemos millones y millones de herejías en las mentes de las personas. ¿Por qué? Porque estos ángeles que están acá, estos ángeles caídos, se han convertido nada más y nada menos que en profesores de teología y han influido muchísimo en la mente de los estudiantes. Ahora, respondiendo a la pregunta que recién hicimos, veamos lo que dice la matutina Cristo Triunfante, página 251, porque aquí nos vamos a encontrar con otra declaración fulminante. Dice así: con el paso del tiempo, el gran conflicto entre Cristo y Satanás ha profundizado su intensidad. ¿Cómo dice? Acá dice que con el paso de los años, con el paso de las décadas, el conflicto entre Cristo y Satanás, en lugar de disminuir, ha intensificado. Noten, la sinagoga de Satanás opera de las formas más sutiles. Noten, hermanos, Satanás es el maestro del engaño. Por eso dice en las formas más sutiles. Y ahora viene, toda mente humana que no se ha entregado a Dios, ahí está, noten. Quiere decir entonces que a estos tres ingredientes que tenemos acá, le tenemos que agregar uno más. Vamos a tener que borrar porque no tengo espacio. Entonces vamos a poner el ingrediente número 4. Total, esto que borré ya está grabado y filmado. Por lo tanto, vamos a poner acá el ingrediente número 4, que es: no se ha entregado. No hay entrega. Ahora, es una lástima que no puedo predicar un sermón entero. Tengo solamente de esta palabra entrega. Pero entrega, lamentablemente, millones de personas entienden mal. Entrega, hermano, es sinónimo de obediencia a la ley. Entrega no es decir en oración: Señor, me entrego en tus manos. Eso no es entrega. Entrega es obediencia a la ley. Quiere decir entonces que el punto número 4 es que cuando no hay este ingrediente, cuando la persona no se entrega en obediencia a la ley de Dios, noten, hay otro ingrediente más que le sigue. Noten cómo dice: toda mente humana que no se ha entregado a Dios y que no está bajo el control del Espíritu Santo. Ahí tenemos otro detalle clave, que sería el número 5. El artículo número 5 sería: no se deja guiar por el Espíritu Santo. No se deja guiar por el Espíritu Santo. Y este detalle automáticamente nos lleva a Romanos 8. Noten, vamos a buscar este pasaje porque es vital. Romanos 8:14. Este punto número 5, no se deja guiar por el Espíritu Santo, nos lleva al versículo 14 de Romanos 8, que dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué promesa más gloriosa. Qué promesa más gloriosa tenemos acá.
Pero acá tenemos un problemón enorme. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no puede obligarle a la persona a que él o ella se dejen guiar por el cielo. No le puede obligar. Por lo tanto, noten lo que sucede. Toda mente humana que no se ha entregado a Dios y que no está bajo el control del Espíritu Santo será pervertida por los agentes satánicos. ¿Quiénes son los agentes satánicos? Los ángeles caídos. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Es demasiado grave. Ahora, vamos a poner un ejemplo bíblico de lo que le pasó a los supuestos maestros de teología en la época de Jesús. Busquemos juntos Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. A ver, Lucas capítulo 11, versículo 46. Lucas capítulo 11, versículo 46. Ahora les voy a demostrar un ejemplo bíblico de lo que recién leímos en el don profético. Noten lo que dice el versículo 46 de Lucas 11. Y les dijo: ay de vosotros, intérpretes de la ley. Ahí está. Noten, hermanos, esta palabra hermenéutica es sinónimo de lo que aparece aquí en el versículo 46. Ay de vosotros, intérpretes de la ley. Ahora, ¿por qué Jesús lanza un ay o una condenación sobre estos intérpretes de la ley? ¿Saben por qué? Porque se dejaron enseñar por estos ángeles caídos. Así de tremendo es la cosa. Por esa razón, el Señor Jesús en el versículo 46 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley. Y no solamente en el versículo 46, también lo hace en el versículo 52. Noten lo que dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Esa ciencia es esta: la ciencia de la hermenéutica o interpretación bíblica. Noten, porque habéis quitado la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Y por esa razón viene la condenación de parte de Jesús para estos maestros de su época. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo es demasiado asombroso. Ahora, ¿cuál es la advertencia que el Espíritu Santo nos hace para que los ángeles caídos no influyan en nosotros para interpretar erróneamente la palabra de Dios? ¿Cuál es la orientación que el Espíritu Santo nos da al respecto? Veamos. De la matutina, Cada día con Dios, página 41, dice lo siguiente: es fácil. ¿Qué dice? Es fácil. ¿Qué cosa? Es fácil interpretar erróneamente las escrituras. ¡Qué
Tremendo detalle. ¿Qué dice la señora Huay acá que es súper fácil? Es fácil interpretar erróneamente las escrituras, poniendo énfasis en ciertos pasajes y adjudicándoles un significado que de primera intención puede parecer verdadero, pero una investigación más profunda demostraría que es falso. Oh, mis amados, qué declaración más audaz, qué declaración más real. Hermanos, en relación a esto que acabamos de leer, podríamos poner centenares, pero centenares de ejemplos en cuanto a lo fácil que ha sido para muchos interpretar erróneamente la palabra de Dios. Y por esa razón es que se ha sembrado herejías de toda especie, herejías de todo tipo en las mentes de miles y miles de personas. Es realmente alarmante. El tiempo no nos alcanzaría para enumerar una tras una las asombrosas y terroríficas herejías que Satanás ha fabricado y ha sembrado en la mente de trillones y trillones de individuos que se dicen cristianos. Es realmente asombroso. Ahora, otra declaración, otra pregunta importantísima que calza con lo que estamos diciendo es esta. ¿Cuál es la clave que todo estudiante de la Biblia debe tener en cuenta para que los ángeles caídos no perviertan su entendimiento? Qué linda pregunta. Anoten esta pregunta, hermanos, y anoten también la referencia donde encontramos la respuesta. Cada día con Dios, página 41, nos da la respuesta a esta pregunta. Si el que busca la verdad, ahí está, ahí paramos un poco. ¿Qué dice? Si el que busca la verdad. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿a qué versículo nos lleva esa declaración? Si el que busca la verdad. ¿A qué versículo nos lleva ese pedacito de declaración que acabamos de leer? Les voy a decir a qué versículo nos lleva. Un versículo clave. Juan 7:15. Vamos a leer el 16 también para agarrar un poco de contexto. Noten. Jesús le respondió y dijo, Juan 7, 16 y 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17. Ahora bien, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Ahí nos encontramos con una palabra clave. Conocerá si la doctrina o la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Qué interesante este pasaje. Ahora, ese versículo es clave en relación a este pedacito que acabamos de leer que dice, si el que busca la verdad, noten, comparen eso con Juan 7, 17 y luego dice,
Acá viene la clave. Si el que busca la verdad compara un pasaje con otro, aquí nos estamos encontrando con una orientación vital, mis amados. Ahora, vamos a ver en qué parte de la Biblia dice eso, que tenemos que comparar un pasaje con otro. Vamos a Isaías 28:13. El otro día una hermana justamente me preguntó algo en relación al versículo 13 de Isaías 28. Ahora vamos a agrandar un poco ese detalle. El versículo 13 de Isaías 28 contiene la única, no solamente la mejor, sino la única manera de enseñar y de predicar la palabra de Dios. Hay una sola manera, no hay 100, ni 20, ni 30, una sola. Noten lo que dice el versículo 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. ¿Saben qué significa renglón tras renglón? Renglón tras renglón significa que tenemos que respetar el contexto. Ojo con ese punto. Renglón tras renglón significa que tenemos que respetar lo que viene antes y lo que viene después de cada capítulo. 50,000, ojo, ponele a eso. Y ahora viene otro detalle. Noten, línea sobre línea. Ese también es respetar el contexto. Y ahora, un poquito allí, otro poquito allá. Ahí está. Noten, esa expresión, un poquito aquí, otro poquito allá, significa que tenemos que agarrar un pasaje y compararlo con otro. Lo que dice, lo mismo que dice Cada Día con Dios, página 41. Dice, si el que busca la verdad compara un pasaje con otro, que es lo mismo que dice Isaías 28:13, un poquito allí, otro poquito allá. Noten qué tremendo lo que viene a continuación. Descubrirá, ahí está, descubrirá la clave para abrir el almacén de los tesoros. Noten, hermano, cómo le llama aquí la inspiración a la palabra de Dios, el almacén de los tesoros. Hermano, tenemos el tesoro más grande del universo, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero para abrir ese tesoro tenemos que comprarnos un libro que les mostré en el tema anterior, que se llama Concordancia Bíblica. ¿Por qué? Porque ese consejo que aparece en Isaías 28:13 solamente se puede hacer con una herramienta que se llama concordancia. Porque en la concordancia justamente aparecen todos los versículos donde aparece la palabra que a ti te está interesando. Muy bien, sigue diciendo. Descubrirá la clave para abrir el almacén de los tesoros. Y ahora viene.
clave que les dará una verdadera comprensión de la palabra de Dios. Ahí está. Hermano, qué tremendo. Se dan cuenta, hermano, cuán vital es que podamos saber y conocer y comprender cómo se estudia la palabra de Dios para que no caigamos en esta trampa tan mortal y tan letal de ser influenciados poderosamente por los supuestos profesores de teología que cayeron del cielo y hoy por hoy son demonios, ángeles caídos, que lo que más anhelan es pervertir y desfigurar el bellísimo y hermoso significado de la palabra de Dios. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿de qué se dará cuenta todo aquel que tenga en cuenta esta clave? Cuando decimos esta clave, es la clave de un poquito allí, otro poquito allá, que se hace, es un ejercicio que se hace por medio de la concordancia bíblica. Ahora viene otra declaración estupenda. Cada día con Dios, página 41. Entonces se dará cuenta de que sus primeras impresiones no resisten una investigación más profunda. Noten. Y que al continuar creyendo en ellas, tendrá una mezcla de verdad y error. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí nos encontramos con un problemón enorme que es justamente lo que Satanás tanto anhela hacer. Esto es lo que Satanás anhela. Él anhela mezclar la verdad, ¿con qué? Con el error. Es realmente impresionante. El propósito de los ángeles caídos es justamente hacer una mezcla de este ingrediente con este ingrediente. Y si nosotros mezclamos estos dos ingredientes, lo que va a salir se llama perversión de las escrituras. Saben, hermano, si yo soy un malintencionado, yo les puedo demostrar bíblicamente hablando que está bien el suicidio. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Que yo les puedo demostrar, si quiero ser malintencionado, con la Biblia, que está bien suicidarse. ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes, hermano, que si uno quiere utilizar mal la palabra de Dios, uno puede supuestamente demostrar, bíblicamente hablando, que está bien suicidarse? Noten, hermanos, noten, veamos, vamos a buscar el texto. Vamos a buscar, porque me parece, si mal no recuerdo, me parece que está en Mateo o en Lucas. No, parece que está en Lucas. Vamos a buscar en Lucas. ¿Ustedes se acuerdan cuando Judas Iscariote se suicida? Cuando Judas Iscariote se suicida,
Cuando Judas Iscariote se suicida en Hechos, ese aparece en Hechos, nos vamos a buscar. Ahí aparece la muerte de Judas en Hechos. Ahora, si ustedes conectan ese caso que aparece en Hechos de la muerte de Judas, conectan con Lucas 10:37 sin leer el contexto, noten lo que dice. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta cómo se puede manipular, tergiversar tanto la palabra de Dios, que si uno es malintencionado, hasta el suicidio se puede demostrar bíblicamente? Eso solamente puede suceder si la persona le tiene a estos ángeles caídos como profesor de teología. ¡Qué terrible! Les voy a poner otro caso. Si uno es malintencionado, uno puede demostrar bíblicamente que Dios no existe. ¿Saben cómo? Vamos a buscar en Salmos. En Salmos vamos a buscar. Hay justamente un pasaje. Acá dice, noten, si yo leo el Salmo 14:1, claro, sin respetar el contexto, ¿verdad? Claro está ese punto. Si yo leo el versículo 1 del Salmo 14, pero solamente la primera parte, noten, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Noten, no hay Dios. Así dice el versículo 14. Si yo leo solamente esa partecita que dice no hay Dios, aparentemente estoy demostrando que Dios no existe. Pero así, ejemplos como esto, hermanos, hay miles, hay centenares y centenares de ejemplos que justamente han salido como fruto de tenerle a estos ángeles caídos como instructores de aquellos que dicen ser cristianos. Ahora, otra pregunta que calza muy bien con lo que estamos analizando es esta. ¿De qué manera debemos acercarnos al estudio de las Escrituras para que los ángeles caídos no ejerzan su hermenéutica o su interpretación sobre nosotros? ¡Qué tremendo, hermano, esta cita! Acá se viene un bombazo, acá se viene un misil que ni Rusia ni Japón van a poder inventar nunca. Conflicto de los siglos, página 657. Tremendo bombazo. Noten lo que dice. Debemos acercarnos con espíritu humilde y dócil para obtener conocimiento del gran yo soy. ¡Qué hermoso! Noten, hermanos, qué detalle clave tenemos acá. Acá tenemos un detalle clave. ¿Qué dos características dice la inspiración que tenemos que tener? Espíritu humilde, número 1. Y número 2, dócil. Noten, hermano, estos dos detalles son claves. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Isaías capítulo 66. Noten, en Isaías capítulo 66
versículo 2, vamos a encontrar estas dos características. Noten lo que dice Isaías 66:2. Clave, pero clave mayúscula. Estos pasajes son para vibrar de gozo. Noten, hermanos, qué belleza lo que tenemos acá. Dice así el verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y ahora viene. Pero, noten el pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¡Qué hermosura! Belleza de bellezas, hermosura de hermosura. Noten, hermanos, estas dos características son claves para que estos ángeles caídos no puedan ejercer su interpretación torcida en mi mente. Alabado sea el nombre del Señor por esta orientación tan hermosa que baja directamente del trono del infinito. Noten, vamos a volver a leer la cita de Conflicto de los Siglos 657. Debemos acercarnos con espíritu humilde y dócil para obtener conocimiento. De lo contrario, acá se prende la luz roja del semáforo. De lo contrario, vendrán ángeles malos a oscurecer nuestras mentes. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? Si no aparecen en escena estas dos características, ¿qué dice que van a hacer? ¿Quiénes van a aparecer en escena? Estos ángeles caídos van a venir. ¿Y qué van a arrojar? Van a arrojar tinieblas. Van a arrojar tinieblas. ¿Dónde? En nuestras mentes. Ahí está. ¿Dónde van a arrojar tinieblas estos ángeles caídos? Van a arrojar tinieblas en las mentes humanas. Y una de esas tinieblas que le van a arrojar va a ser: no importa si tú estás concubinado, no importa, eso es detalle. Lo que Dios mira es el corazón. Ahí ya le arrojó unas tinieblas satánicas de primera característica, de primera línea. Pero como esas hay montones. Noten. Y no solamente van a arrojar tinieblas en las mentes, sino también, noten qué más dice: y a endurecer nuestros corazones. ¡Qué tremendo! O sea que estos supuestos profesores de teología no se conforman solamente con arrojar tinieblas en la mente, sino también, ¿de qué más? De endurecer. ¿Qué cosa? Endurecer las mentes. Ahí está. Endurecer las mentes de las personas. Por eso es que cuando yo le visito a un evangélico y le muestro el conflicto de los siglos y le hablo de la necesidad de entender Daniel y Apocalipsis, porque es para el tiempo en que estamos viviendo, ¿saben la barbaridad que me dicen? Me dicen: ¿pero para qué? ¿Para qué vos me traes eso si en la Biblia está todo? Hermano, qué ignorancia brutal.
Y lo más simpático es que cuando yo le empiezo a hacer preguntas, se aplazan y les tengo que poner un cero más grande que su cabeza. Es realmente alarmante la cantidad de tinieblas que hay en las mentes de las personas, cuán oscuro son sus mentes. ¿Por qué? Porque le tuvieron como profesores de teología nada más y nada menos que a estos ángeles caídos. Noten ahora, ¿cuál es el motivo principal por el cual muchos teólogos no comprenden con claridad la palabra de Dios? Ahora se viene otro bombazo, mis amados. Qué tremendo misil lo que se viene a continuación. Conflicto de los siglos, página 657, dice así: si muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con respecto a una de las verdades que no desean poner en práctica. Ahí está. Noten, hermanos, qué bombazo. O sea que los teólogos no están dispuestos a orar como lo hacía el salmista. Noten, vamos a buscar ese pasaje. Noten que los teólogos no quieren, tienen miedo de orar de esta manera. Noten, Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oh, mis amados, qué tremendo. Miles y millones de teólogos a lo largo de las décadas, a lo largo de los tiempos, no quisieron orar como dice el versículo 18 del Salmo 119. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que si oran así, Dios les va a mostrar ídolos que ellos no están dispuestos a abandonar. Entonces, ahí comienza la triste y penoso, pero penosísimo declive espiritual. Qué terrible, mis amados. Ahora, ¿de qué depende realmente que una persona comprenda las escrituras? Conflicto de los siglos, página 657, nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Dice: la comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual. Ahí vamos a parar un poquito. Noten, ¿qué dice esta declaración? Que la clave para entender las escrituras no depende tanto de qué, de tener un intelecto, noten, un intelecto como el que tenía Albert Einstein. No depende de eso. El comprender la palabra de Dios no depende de que yo tenga un intelecto como el que tenía Thomas Edison. No tiene nada que ver. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque hay miles y millones de personas que me han dicho así a mí. Yo luego nunca me fui a la escuela. Yo luego soy burro. Yo luego soy ignorante.
Yo nunca me fui, yo apenas, mis padres eran pobres y apenas hasta el segundo grado. Yo me fui, por lo tanto yo no puedo estudiar la palabra de Dios contigo. Hermano, eso no tiene nada que ver. Eso es un engaño diabólico. No tiene nada, pero nada que ver una cosa con la otra. Ahí otra vez desembocamos en el hecho de que Satanás o los ángeles caídos sembraron esa idea en la mente de esa persona. Porque a mí miles de personas a quienes yo les ofrecí estudios bíblicos me han salido con ese disparate. Noten lo que dice acá. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de si yo soy ingeniero o abogado o arquitecto o médico. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En absoluto. Acá lo dice, hermano, yo no estoy inventando. Noten, la comprensión de las escrituras no depende tanto de la potencia intelectual. Y ahora viene, sino de la sinceridad de propósito. Subrayen ese detalle. Pero no termina ahí. Y del ardiente anhelo de justicia que animan al estudiante. Quiere decir entonces que lejos de esto, olvidémonos de este detalle, esto no cuenta para nada. Lo que cuenta para Dios es el propósito, noten, el propósito, número 1, y número 2, el ardiente anhelo. Ardiente anhelo. Ahora, ese ardiente anhelo, ¿a qué versículo nos lleva? Ese ardiente anhelo, ¿a qué versículo nos lleva? Nos lleva a una de las bienaventuranzas que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Noten, Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¡Qué hermosura, mis amados! Quiere decir entonces que en unión con estos dos, es lo que va a hacer que el Espíritu Santo alumbre la mente de la persona. Mucho, pero mucho ojo con estos dos detalles. Tienen un valor inmenso. Y la última pregunta que vamos a responder en esta noche es esta. ¿Cuál es la técnica que los ángeles caídos usan para que las personas perviertan la palabra de Dios? Noten lo que dice. Conflicto de los siglos 575 va a dar en la tecla y dice así: con el fin de sostener doctrinas erróneas, hay quienes toman, acá viene la trampa, pasaje de las escrituras aislados de su contexto. Ahí está. Noten un ejemplo clásico, un solo ejemplo clásico de esto. Cuando el católico te cita ese versículo que dice:
tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es un ejemplo clásico de que no se respetó un milímetro el contexto. Porque si ustedes estudian ese versículo en su contexto, se van a dar cuenta que no es así como se interpreta ese pasaje. Sigue diciendo, no citan tal vez más que la mitad de un versículo. Ahí está. Ahí está lo que justamente hizo Satanás cuando le citó a Jesús en el desierto de la tentación. Le citó solamente un pedacito del versículo que aparece en el Salmo 91, pero no le citó todo. Y ahí justamente aparece la trampa diabólica para probar su idea. Y dejan la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario. Es así como gran número de personas pervierten la palabra de Dios. Oh, mis amados, qué advertencia más poderosa tenemos acá. Aquí tenemos una advertencia supremamente clave. Ojalá que este tema se pueda esparcir y diseminar como dice el Salmo 147. Ojalá que corra, que pueda correr, que a muchos les pueda abrir los ojos antes de que caigan en errores mucho, pero mucho más graves. Qué tremendo, mis amados. Vamos a pedirle al Dios del cielo que grabe con letras de fuego este tema en tu corazón y en el mío. De tal manera que no caigamos en las trampas que Satanás ha diseñado para pervertir la belleza y la hermosura de la palabra de Dios. La palabra del Señor es demasiado bella, es demasiado dulce, es demasiado rica como para arruinarla. La palabra de Dios es demasiado bella como para pervertirla. Es demasiado dulce como para hacerla amarga. Y es demasiado excelente como para hacerla aburrida. Oh, mis amados, que el Espíritu Santo venga en nuestro auxilio. Porque incluso adventistas del séptimo día están siendo instruidos por estos ángeles caídos. Por eso ustedes le tienen, por ejemplo, a este Fran García, ¿verdad? Que está lleno de herejías satánicas. Le tenemos también a este Víctor San Vicente, que se hizo famoso en todo el mundo por decir que Cristo viene en el 31. Es realmente alarmante. Es demasiado impresionante cómo los ángeles caídos están dando cátedras, se están poniendo el traje de los ángeles del cielo y están engañando a millones y millones de individuos. Que Dios te bendiga ricamente. Y vamos a orar para concluir la programación de esta noche. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más
nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque realmente eres maravilloso. Porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. No tenemos la más mínima idea de lo mucho que te preocupas por nosotros. Gracias, Señor. Muchísimas gracias por eso. Gracias por todo lo que haces por nuestro bien presente y eterno. Y ahora te queremos pedir que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones y que se pueda esparcir por todas partes para que muchas personas se puedan beneficiar por medio de estos temas que semana tras semana lo estamos compartiendo. Oh Señor, ayúdanos mucho, fortalécenos mucho, tonifícanos, que tú puedas bendecirle a todas aquellas personas que con tanto esfuerzo están diseminando tu palabra por medio de la página impresa. Oramos también por aquellos que están en países donde no se puede predicar tu palabra, que tú les puedas dar la fortaleza que tanto necesitan para seguir adelante a pesar de los obstáculos que se les presenten. Oh Señor, dejamos todo en tus manos, que el Espíritu Santo y los ángeles puedan grabar en nuestra mente este tema y que siempre nos acordemos de que hay condiciones para que debemos cumplir para que los ángeles caídos no influyan en nuestra mente para que interpretemos erróneamente las escrituras. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.